Si te sientes como si ya fueras un experto en distinguir los tipos de tontos. Ay, Tu botiquín parece una farmacia, pero tu hijo no se mejora. sí, Este episodio es para ti. es la pura verdad. Vamos a profundizar en el mundo de las infecciones respiratorias Ah, recurrentes en niños. sí, Un tema que preocupa a muchos padres. muchísimo. Hoy en día para esta inversión nos basamos en las observaciones del Dr. Ah, Franklin Fernández Torres, un pediatra cubano que ejerce en Ecuador. interesante. En su blog, el Dr. Torres aborda esta problemática Y que parece estar en aumento con niños que simplemente no se pueden librar de las enfermedades respiratorias. exacto, lo que describe es que muchos padres lo están viviendo y él lo explica muy bien en su blog. Sí, No es un solo virus, es como una tormenta viral, es como si el sistema inmune de los niños estuviera bajo ataque constante. constantemente, Tenemos la gripe, el VRS, variantes de COVID aún circulando todavía. y por supuesto los resfriados comunes de temporada. Sí. O sea, como... Imagínate que el sistema inmune de tu hijo es como una fortaleza. Y esa fortaleza está siendo atacada constantemente sin descanso. Cada infección es una batalla Sí. que aunque la gane lo deja vulnerable a la siguiente embestida viral. Y a mí lo que me preocupa es que el Dr. Torres no solo se centra en el malestar inmediato, sino que advierte sobre las posibles consecuencias a largo plazo de estas infecciones recurrentes. Claro, no se trata de unos días de malestar. Él habla de la posibilidad de bronquitis, neumonía, incluso hospitalizaciones. Es como si estas infecciones repetidas fueran dejando huellas en la salud de los niños. Exacto. Pero ¿qué podemos hacer? Hay una luz al final del túnel. Claro que sí, afortunadamente el Dr. Torres nos recuerda la importancia de la prevención. Ah, Y en este sentido, la vacunación juega un papel crucial, sobre todo la de la gripe. o sea que no se trata solo de tratar los síntomas cuando aparecen, sino de prevenirlos en la medida de lo posible. Totalmente. Y aunque suene básico, el lavado de manos es un arma secreta que a veces subestimamos. Piénsalo, los niños son como imanes de gérmenes. Tocan todo, se llevan todo a la boca. Y luego se toca la cara, los ojos, la nariz es como la receta perfecta para enfermarse. Exacto. Entonces el doctor Torres lo que sugiere es convertir el lavado de manos en algo divertido. Sí. Una aventura de superhéroes que dura 20 segundos, cualquier cosa que lo haga divertido y sobre todo consistente. Pequeños hábitos, gran impacto. Ay, señor. Pero ¿cuándo debemos preocuparnos realmente? ¿Cuáles son las señales de que esto ya no es un simple resfriado? Bueno, doctor Torres nos habla de algunas banderas rojas, como por ejemplo dificultad para respirar, fiebre alta que no cede, Ajá. cambios en el comportamiento o un empeoramiento rápido de los síntomas. Ok. En esos casos no hay que esperar, hay que buscar atención médica inmediata, Claro. inmediatamente. Bueno, Bueno, y hablando de señales de alarma, sí. hay un punto muy importante que me gustaría destacar, y es que el doctor Torres no solo describe los síntomas físicos, sino que también hace hincapié en los cambios de comportamiento. Es muy importante. A veces los niños no pueden expresar con palabras lo que sienten. Claro. Eso se prestan atención a cómo actúan. Exacto. Si están más irritables, Sí, si duermen más de lo habitual, más cansados. o si pierden el interés en cosas que normalmente disfrutan. Exactamente, esos son signos importantes. Esas son señales que nos dicen, oye, algo no anda bien. Algo está pasando. Y es importante prestarles atención, Sin duda alguna. porque a veces los niños no pueden decirnos No lo pueden verbalizar, exactamente lo que les está pasando. es verdad. Pero su comportamiento nos puede dar pistas. Claro que sí. Con que entonces ya sabemos que hay que estar atentos a las señales del alarma. Ajá, Pero antes de que lleguemos a ese punto, así. hablemos de la prevención. Me parece perfecto. Porque como dice el Dr. Torres, más vale prevenir que curar. Totalmente de acuerdo. Y en este sentido, la vacunación juega un papel fundamental. Claro. Vacunar a nuestros hijos contra la gripe, contra el neumococo, Ajá. contra todas las enfermedades que podamos. Es una herramienta poderosa. Es una forma de protegerlos, Claro que sí. de reducir el riesgo de que contraigan estas infecciones Exacto. y de que si las contraen, Sí. sus síntomas sean más leves. Que no se compliquen. Exactamente. Es la idea. Entonces la vacunación es nuestra primera línea de defensa, Sin duda. pero no es la única. No, por supuesto que no. Hablemos de esas otras medidas que podemos tomar Perfecto. para prevenir estas infecciones respiratorias. Y aquí es donde entra en juego el lavado de manos. El famoso lavado de manos. Ya lo mencionamos antes, Sí. pero es tan importante Nunca está de más repetirlo. que merece la pena volver a insistir. Totalmente. Lavarse las manos con agua y jabón Agua y jabón. durante al menos 20 segundos 20 segunditos. y hacerlo con frecuencia. Muchas veces al día.
Antes de comer, Sí, después de ir al baño, por supuesto. después de jugar con mascotas, También. después de estar en contacto con otras personas. Es fundamental. En fin, siempre que sea posible. Siempre que pueda. Hay que inculcarles este hábito a nuestros hijos, Desde chiquititos. desde pequeños, Que se convierta en una rutina. automática. Y no solo el lavado de manos. No. También es importante enseñarles ¿Sabes? a cubrirse la boca y la nariz, Ah, toser o estornudar muy importante. y a usar un pañuelo desechable. Desechado. Pues si no tiene un pañuelo a la mano, Sí. a toser o estornudar en el codo. En el pliegue del codo. Exactamente. Para evitar la propagación de gérmenes. Son medidas sencillas, Sencillitas. pero muy efectivas Efectivísimas. para prevenir la propagación de virus y bacterias. Totalmente. Y hablando de la propagación de gérmenes, Sí. hay otro punto que me gustaría destacar del blog del Dr. Torres, Ay, y es la importancia de evitar el contacto con personas enfermas. Sé que a veces es difícil, complicado. sobre todo con niños pequeños, Que van a la guardería o al colegio. que están en contacto con otros niños. Pero si sabemos que alguien está enfermo, Sí es posible. lo mejor es mantener a nuestros hijos alejados. Claro. Por un tiempo. Para evitar el contagio. Exactamente. Y si tu hijo es el que está enfermo, lo mejor es que se quede en casa. Hasta que se recupere, Recupere. para no contagiar a otros niños. Es una medida de responsabilidad Totalmente. para proteger la salud de todos. De la comunidad. Entonces ya tenemos algunas estrategias clave para la prevención, Sí. vacunación, Ajá. lavado de manos, Importante. cubrirse a toser o estornudar Sí. y evitar el contacto con personas enfermas. Exacto. Pero hay un punto más que me gustaría mencionar A ver. y es el tema de la alimentación. Alimentación. El doctor Torres habla de la importancia de una dieta saludable, Sí. rica en frutas y verduras, Frutas y verduras. para fortalecer el sistema inmunológico de los niños. Es fundamental. Una buena alimentación Sí. es la base de una buena salud Totalmente de acuerdo. y un sistema inmunológico fuerte, Claro. Es la mejor defensa contra cualquier infección. sin duda alguna. Entonces ya lo sabes. Sí, Vacunación, es higiene, importante. evitar el contacto con personas enfermas Sí, y una dieta saludable clave. son las claves para prevenir las infecciones respiratorias recurrentes en niños. Y para disfrutar de una buena salud en general Exacto. para toda la familia. Bueno, pues hasta aquí la primera parte de nuestra inmersión Muy bien. en el mundo de las infecciones respiratorias Sí, recurrentes en niños. estupendo. En la segunda parte vamos a hablar de los factores de riesgo Perfecto. que hacen que algunos niños sean más propensos Ajá. a sufrir estas infecciones. Me parece muy interesante. Así que no te la pierdas. Ahí nos vemos. Te esperamos. Hasta pronto. Hasta luego. Hablando de estas infecciones que parecen no acabar nunca, el doctor Torres nos habla de algunos factores que pueden hacer que un niño sea más vulnerable. Claro, porque no todos los niños son igual de propensos a sufrir estas infecciones recurrentes. Exactamente, algunos niños tienen un poquito más de riesgo y uno de los factores que menciona el doctor Torres es la historia familiar. O sea que si en la familia hay antecedentes de alergias, por ejemplo, asma o rinitis, Ajá. es más probable que los niños también tengan problemas respiratorios. Exacto, como si fuera una predisposición, digamos. Claro, como si heredaran esa tendencia a las alergias. Sí, y eso puede ser que sean más susceptibles a las infecciones respiratorias. Ok, entonces la genética juega un papel importante. Sí, pero no es el único factor. También hay factores ambientales que influyen. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los bebés prematuros Ajá. o los que nacen con bajo peso suelen tener sistemas inmunológicos menos desarrollados. Claro, sus cuerpecitos todavía están en formación. Exacto, y eso los hace más vulnerables a las infecciones en general. ¿Tiene sentido? Y lamentablemente los factores socioeconómicos también entran en juego. ¿En qué sentido? El doctor Torres menciona la desnutrición Ajá. y la anemia como factores de riesgo. O sea que si un niño no se alimenta bien, Sí, Su sistema inmunológico se debilita. exacto. Y eso lo hace más propenso a enfermarse una y otra vez. Entonces, no se trata solo de virus, sino también de la salud general del niño. Totalmente de acuerdo. Una buena alimentación es fundamental para un sistema inmunológico fuerte.
Y hablando de salud general, hay ciertas condiciones crónicas que también pueden aumentar el riesgo. Sí, el doctor Torres menciona la obesidad y la diabetes. O sea que si un niño tiene sobrepeso, diabetes, es más vulnerable a estas infecciones. Exactamente, porque estas condiciones pueden afectar la función del sistema inmunológico. Ya veo. Y hay un último factor de riesgo que me gustaría destacar, la parálisis cerebral. Es un factor muy importante. Los niños con parálisis cerebral a menudo tienen músculos respiratorios más débiles Claro. y eso se hace más susceptibles a las infecciones respiratorias y a sus complicaciones. Entonces tenemos una combinación de factores genéticos ambientales y de salud general. Sí, es un panorama complejo, pero es importante conocerlo. Claro, porque así podemos entender mejor por qué algunos niños se enferman con más frecuencia. Y tomar medidas para protegerlos. Y exactamente. Y hablando de medidas para protegerlos, Sí. en la siguiente parte vamos a profundizar en las estrategias de prevención. Así que no te muevas de ahí. Te esperamos en la tercera parte. Y hablando del doctor Torres, hay algo que me llamó mucho la atención en su blog. A ver. Habla del impacto a largo plazo Ajá. de estas infecciones. Y creo que es algo que no podemos ignorar. Claro, porque no se trata solo del malestar del momento. Exacto. Hay que pensar en las consecuencias a futuro. Es como si nos dijera, ojo, eso no son solo unos días con mocos y toser. Ajá. Esto puede tener repercusiones a largo plazo. Y cuando hablamos de repercusiones a largo plazo, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues por ejemplo, a que estas infecciones recurrentes pueden desencadenar enfermedades más graves, como bronquitis o neumonía. Claro, esas son complicaciones serias. Y no solo eso, pensemos en las hospitalizaciones, las faltas a la escuela, el estrés para el niño y para toda la familia. Uf, sí, es un desgaste para todos. Sin olvidar el impacto en el desarrollo del niño. Claro. Estas enfermedades, al repetirse con tanta frecuencia, pueden afectar su desarrollo social, su aprendizaje e incluso su crecimiento físico. Es verdad, no solo hay que pensar en lo físico, sino en el bienestar general del niño. Es como un efecto dominó, Sí. una cosa lleva a la otra. Y al final, la salud del niño se ve afectada. Exacto, pero a pesar de todo esto, el doctor Torres termina su blog con un mensaje de esperanza. Sí. Nos recuerda que no estamos indefensos, Que podemos hacer algo. que hay medidas que podemos tomar para romper este ciclo de infecciones. Y para proteger a nuestros hijos. Exactamente. Y esas medidas ya las hemos comentado a lo largo de este episodio. Vacunación, higiene, evitar el contacto con personas enfermas. Y una buena alimentación. Por supuesto, una buena alimentación es fundamental. Es la base de todo. Y lo que más me gusta del blog del doctor Torres ¿Qué es? es que nos invita a compartir nuestras experiencias. ¿Sí? Nos dice, cuéntame cómo ha sido tu experiencia con las enfermedades infantiles, Es una buena forma de crear comunidad. de aprender unos de otros, Y de sentirnos acompañados. porque al final todos estamos en el mismo barco. Luchando contra los virus y las bacterias. Ajá, sí. Y tratando de que nuestros hijos crezcan sanos y fuertes. Esa es la meta. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo de las infecciones respiratorias recurrentes en niños. Un placer. Esperamos que te haya servido para comprender mejor este tema. Y para tomar medidas para proteger a tus pequeños. Recuerda que la prevención es la mejor medicina. Y que la información es poder. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.